Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora en la que estén visualizando esta clase o este video tutorial de matemáticas. Este video está dirigido a estudiantes de octavo grado. Y continuamos con temas de geometría, tan bonita que es la geometría. Vamos a hablar el día de hoy, o en la clase de hoy, de el polígono. Y nos concentraremos en conocer los elementos de un polígono. Bien, hay cuestiones aquí que ustedes ya tienen de sus conocimientos previos en grados inferiores, ¿verdad? Cuarto, quinto, sexto grado, en su estudio de polígonos o de figuras geométricas, pero nos vamos a referir a algunos en especial, porque van con los propósitos de la secuencia metodológica que estamos llevando en el nivel de octavo grado. Miren estos puntos importantes. El primero es poligonal. La poligonal es una secuencia de segmentos consecutivos no colineales. Vamos a traducir o a entender mejor este concepto. Secuencia es como que van uno tras otro. ¿Sí? ¿Qué va uno tras otro? Segmentos. Y habla de que van consecutivos y además no colineales. No colineal significa que no van en la misma dirección, van cambiando de dirección cada vez. Aquí veamos, aquí tenemos un ejemplo de una poligonal. Vean que empieza acá, no tenemos puntos marcados, solo vamos a referirnos a los segmentos. El primer segmento va en cierta dirección, luego unido en un vértice va con el segundo segmento que va en otra dirección. Van consecutivos pero no van en la misma dirección, o sea, no son colineales. Miren, hay cambios, como quiebres, por así decirlo, de la línea, ¿verdad? Pero son diferentes segmentos. Entonces, a este tipo de figuras se le llama poligonales. Y noten ustedes que esta figura va abierta, ¿verdad? Es una poligonal abierta. Ahora, ¿cómo se llaman las poligonales que son cerradas? Tienen un nombre propio. Y es el segundo concepto. Polígono. Figura formada por una línea poligonal cerrada. O sea que esa poligonal abierta que teníamos por acá, bueno, ahora sí termina donde inicia. Supongamos que iniciamos en este punto, los segmentos consecutivos no colineales van en diferentes direcciones, todos unidos entre sí en los vértices, y finalmente terminan nuevamente en el punto de inicio. Esta es una figura cerrada, y cuando son figuras cerradas se llaman polígonos. Polígonos, ¿verdad? Muchos lados, ¿verdad? Son figuras que tienen muchos lados. Como vamos a ver más adelante en la clasificación, ¿verdad? Dependiendo del número de lados, pues tienen nombres diferenciados, ¿verdad? Entonces tenemos claro la diferencia entre una poligonal, por lo general son abiertas, ¿verdad? Segmentos no colineales, y el polígono, que es una figura cerrada, ¿verdad? Con línea poligonal. Bien, este es el primer punto importante. Ahora hablemos de los elementos del polígono propiamente. Elementos del polígono. Vemos que aquí tenemos un polígono, ¿verdad? Podría haber sido cualquier otro tipo, pero este es el de la formita más adecuada para el ejemplo. Veamos. Por ejemplo, si vemos aquí el segmento D hasta E, este es un segmento, ¿cómo se llama? Se llama lado. Entonces contemos los lados que tiene este polígono. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Este polígono tiene 6 lados. Cada uno de estos segmentos, ¿verdad?, se denomina lado del polígono. Entonces tiene 6 lados. Ahora bien, este punto donde se juntan dos lados, ¿cómo se llama? Por ejemplo, el lado BC con el lado DC se juntan en el punto C, donde se forma un vértice. Muy bien, el vértice es el punto de unión entre dos lados. Ese es el vértice. También hay otros elementos interesantes. Este que está acá en esta línea que cruza del punto F hasta el D, a través de la figura. ¿Cómo se llama? Se llama diagonal. No solamente este existe. Yo podría también trazar una diagonal de F hasta C, y podría trazar una diagonal de F hasta B, una de A a D, una de B a E, etcétera, ¿verdad? De manera que dos vértices que no son consecutivos.
O sea que la diagonal es un segmento que une dos vértices que no son consecutivos. Por ejemplo, yo no puedo hacer una diagonal de F hasta E, porque entonces ¿en qué estoy? Estoy en un lado. Las diagonales unen vértices no consecutivos, o sea, no van uno después del otro. Por ejemplo, F con D no son consecutivos. F con C tampoco son consecutivos. Y así por el estilo. ¿Estamos claros con la definición de diagonal? Otras que ya conocemos, porque las hemos estado viendo con los triángulos, es el ángulo interno, en este caso el ángulo interno de un polígono. Es un ángulo formado por dos lados consecutivos, ¿verdad? O que están unidos en un punto al que llamaremos vértice. En este caso es el vértice A. Y el ángulo está formado por el lado FA y el lado AB. Este sería ángulo interno porque está por dentro de la figura. Y el ángulo externo, así como también lo definimos con el triángulo, está formado por uno de los lados del polígono y la extensión del lado consecutivo. Como pueden ver, el lado AB lo extendí un poquito más, aquí se ve la línea roja, y al relacionarlo con el lado BC, ¿verdad? Forma lo que se conoce como ángulo externo, ¿verdad? Y la definición ya la conocemos porque ya la vimos en una clase previa, solo la vamos a recordar. El ángulo externo está formado por uno de los lados, en este caso del polígono, y la extensión de uno de los lados consecutivos, o también, como se les conoce, lados adyacentes, que es otra de las definiciones que vamos a conocer también. Miren cuántas hemos visto. Hemos hablado de poligonal, figuras con segmentos consecutivos no colineales, polígono, una figura cerrada, y ahora los elementos del polígono como el lado, la diagonal, el ángulo interno, el vértice y el ángulo externo. Seguimos con otro concepto, como les mencionaba, que son los lados adyacentes. Los lados adyacentes son dos lados de un polígono que tienen un vértice común. Hoy son dos lados del polígono que tienen un vértice común, o sea, están unidos en un vértice. Y por eso se dice que esos lados son adyacentes. Veamos que este es como está tomado de la figura que tenemos acá. Tenemos AB hasta C, ¿sí? O sea, el segmento AB y el segmento BC. ¿En dónde están unidos? Tanto AB con BC están unidos en el punto B, o sea, en el vértice común. O sea, que es un vértice común para los dos lados. Entonces, estos dos lados se denominan lados adyacentes. Ahora, AB, por ejemplo, no es adyacente con el lado DC, no, porque no están unidos, ¿verdad? No están unidos por un vértice. Hay un lado intermedio. Entonces, para que quede claro. Ahora bien, AB tendría dos lados adyacentes. Sería BC y sería AF. También AF cumple la condición de ser un lado adyacente al segmento o al lado AB, porque están unidos en un vértice. ¿Estamos claros? Son conceptos, hay que aprenderlos, todos estos hay que memorizarlos, porque después, cuando ya estamos en la parte de resolución de algunos ejercicios, nos referimos a ellos y no podemos estar explicando, ¿verdad? Cada vez lo mismo. Estos conceptos ya los tienen que tener claros y saber de qué les estamos hablando. Seguimos. Vamos con más teoría. Clasificación de los polígonos según el número de lados. Esto ya lo conocen, son cuestiones que se han estudiado en grados previos, como les decía al inicio. Pero repasémoslas. Número de lados y nombre del polígono. Vamos a ver. Cuando tiene 3 lados se llama triángulo. Cuando tiene 4 lados se llama cuadrilátero. Nos estamos refiriendo a polígonos, no importa si sus lados son iguales o desiguales, ¿verdad? Ya cuando son iguales tienen un nombre los polígonos, se llaman regulares, pero todavía no estamos hablando de ellos. Estamos generalizando el concepto a polígonos de cualquier tipo. Entonces, cuando tienen 4 lados se llaman cuadriláteros. Cuando tienen 5 se llaman pentágono, 6 hexágono, 7 heptágono, 8 es octágono, 9 se llama eneágono, 10 se llama decágono, 11 se llama endecágono,
12 se llama dodecágono, 15 pentadecágono y 20 icoságono. Vean, son algunos, ¿verdad? Los principales para efectos de trabajar con ellos, ¿verdad? De hecho, los polígonos podría decirse que son infinitos, porque podría existir un polígono de 100 lados, un polígono de 150 lados, un polígono de 1000 lados, etcétera, ¿verdad? Pero no nos vamos a poner a definir nombres en gran cantidad. Ahí muy bien. Ahora, con la teoría que hemos estado acumulando durante el desarrollo de esta clase, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Más que todo como afianzamiento de todo lo que hemos estado viendo. Veamos. En el siguiente polígono, indiquen los siguientes elementos. Sencillo. ¿Qué nos piden? Vamos a ver, el polígono es este que está aquí. Y nos piden el nombre del polígono según sus lados. Ya lo podemos dar porque ya repasamos sus nombres. Pero necesitamos contar cuántos lados tiene. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Vamos a la tabla. Y 6 lados es el hexágono. Por lo tanto, el polígono se llama hexágono. Bien, ya lo tenemos, es hexágono, porque tiene 6 lados. Escribámosle aquí al par, 6 lados. Perfecto. Ahora dice acá, lados adyacentes a AB. O sea, al lado AB o al segmento AB, como lo queramos ver. Entonces, ubiquémonos en la figura AB. Queremos los lados adyacentes. ¿Cuáles son los lados adyacentes? De acuerdo a la definición, los que están unidos en un vértice con este lado. Y los que están unidos serían BC y sería AF. Entonces, indiquémoslos. Sería BC y AF serían los lados adyacentes a AB. Ahora dice acá, ángulos externos en el vértice D. Veamos. Vamos acá, aquí está el vértice D. Y se formaron 3 ángulos por fuera de la figura, si ustedes ven con las extensiones de los lados. Está formado el ángulo X, el ángulo Z y el ángulo Y. Los ángulos externos, dice la definición, están formados por uno de los lados y la extensión del lado adyacente. O sea que X cumple la condición. Sería ángulo X. Vamos a ver Y, si cumple la condición. Y está formado por la extensión de DC y por la extensión de ED. O sea que está formado por 2 extensiones. Entonces este no. No, ¿verdad? Así que Y no es un ángulo externo. Veamos el caso del Z. El lado DC lo forma y la extensión del lado ED. Sí cumple la condición, que es de acuerdo a la definición de ángulo externo, y por lo tanto también el ángulo Z es externo. Tenemos 2 ángulos externos en cada vértice. Y el ángulo que está en medio, ¿verdad?, se convierte en el opuesto por el vértice del ángulo interno, y ese no es el que no es ángulo externo, ¿verdad? Este no es. Muy bien. Entonces ya tenemos claro, ¿verdad?, cuáles son los ángulos externos. Ahora veamos en el inciso D, los lados del polígono. Escribamos todos los lados. Sería AB, luego BC, con 6, ¿verdad? Dijimos. CD, DE, EF y FA. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son los lados del polígono que está aquí. Diagonales del vértice F. Las diagonales son los segmentos que unen el vértice con los vértices no contiguos. Veamos. Tendríamos aquí de F hasta D, una, ¿verdad? Sí, cumple con la condición de diagonal porque no son contiguos. FC, FB,
3. FA no, ¿verdad? Bueno, escribámoslos. Sería FD, FC, FB. Serían las diagonales, ¿verdad?, del vértice F en especial. Perfecto, ya tenemos respondido el ejercicio y aplicado todo lo que hemos estado viendo, ¿verdad?, teóricamente. Así que lo que corresponde es que ustedes lo pongan en práctica. Y aquí tenemos los ejercicios. Cópienlos en su cuaderno y resuélvanlos conforme a lo aprendido en esta clase. Van a hacer exactamente lo mismo que yo acabo de mostrarles en el ejemplo. Solo que las figuritas son diferentes, ¿verdad? Así que atentos ahí a los detalles. A practicar. Feliz día.